me fall, because Jesus helps me rise above it all. Come on, give him the... Vamos, denle la gloria esta noche. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor Dios. Bendito seas, Santo Jesucristo. Vamos a levantarnos sobre todo. Santos, vamos a ir a la palabra de Dios esta noche. Qué tiempo tan hermoso que hemos tenido. Dele al Señor la alabanza por esta convención hasta ahorita. Gracias, Señor Dios, porque solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Jesús. Vamos a levantar nuestras voces esta noche y vamos a decir, Padre, gracias una vez más, Señor Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que tus hechos de bondad, de misericordia que nos has mostrado. Gracias. Gracias, Señor Dios, por cada tribulación, por cada prueba. Danos gratitud, Señor Dios, por el camino con el cual nos has traído, Señor Dios, por el camino que nos has dado, por cada batalla que tú hayas peleado, Señor Dios. No dejes que nuestras voces dejen de clamar a ti. Tú, Señor, eres nuestro rescate, Señor Dios, en el tiempo de la dificultad. Una vez más, gracias por trabajar, hacerlo mejor en nosotros. Gracias, Señor Dios, por tu fuerza, porque podemos venir a tu casa para poder bendecirte y alabarte y glorificarte. Padre, gracias por esta mente bien para que podamos pensar y glorificarte. Gracias, Señor Dios, por nuestro corazón que viene hacia ti y puede arrepentirse. Gracias por la sangre, Jesús, que nos limpia de nuestras iniquidades y nuestros pecados y transgresiones, Señor Dios. Gracias una vez más por el Calvario, Señor Dios, por la salvación que ha traído a nuestras vidas. Que venimos a tu palabra y recibimos, Señor. Te pedimos que limpies, Señor Dios, nuestras manos de todo polvo, de todo pecado, Señor Dios. Anything that doubts that you will do it. Lord God, everything that would come against, Lord God, us getting ready for your soon coming. Father, dress us up, Lord God, in our bridal garments, Lord God, that we might, Lord, be ready to join you, Lord, in the rapture. Don't let us miss it in these last days. Let our eyes only look, Lord, upon you today. Let us see Jesus and Jesus only in the midst of every situation. Let there be love and forgiveness flowing through us, Lord God, as we go through the day. Father, we ask today that you bless your people. Let your healing virtues reach out and touch those that are sick, Lord, and infirm today. Strengthen the feeble knees today. Lord, raise up bowed down heads. Comfort those that mourn in the name of Jesus today. Drive back the powers of darkness. Drive back the hate, the death, Lord God, that would come against your love, your light, your life, Lord God, and your loyal reverence. Everything that's an enmity, Lord, against you that's within us. Father, we open ourselves up to your will, to your way. Lord God, wash us all over again. We ask that you bless your word. Te rogamos que tú bendigas tu palabra, santifiques tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que la palabra eche raíces, para que pueda llevar y crecer y llevar fruto. Nuevamente te damos gracias por la reverenda Bernice Richard Hicks, por su vida, por su legado. Bendice la semilla por amor de tu nombre. Y levanta a aquellos que están caminando detrás de tus pisadas. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a la hermana Conway. Que tú bendigas, Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el testimonio del Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que tú has hecho en esta familia espiritual.
Átanos con cuerdas de amor con las cuales no puedan ser rotas. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra familia espiritual alrededor del mundo por amor de tu nombre. Te rogamos, Padre, que bendigas al hermano Juárez al venir, Padre, a compartir de tu palabra. Cúbrelo con tu sangre. Llévalo a la cruz del Calvario. Y amado Dios, que tu palabra fluya, la palabra que tú preparaste para esta hora. Para esta hora, Señor. Y Padre, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo y lo que vas a hacer, te damos la gloria, te damos toda alabanza. En el dulce nombre de Jesús. Y todos decimos, todos alabemos el nombre del Señor. En lo que el hermano Juárez llega, alabemos el nombre del Señor. Gracias, Jesús, gracias. Pueden tomar asiento. Todos me bendijeron. Pero hermano Michael, la tierra Belúa. Y sabes, yo también estoy ansioso de poder llegar y dentro de mí hay ese deseo de llegar a esa tierra prometida, esa tierra de esponsales. Belúa, la tierra Belúa. Estamos agradecidos porque estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. El Señor siempre le dijo a su pueblo y les dijo, ustedes van a ir al lugar en el cual yo me voy a manifestarme, al lugar que yo he escogido, donde he puesto mi nombre. No dijo, el Señor dijo el lugar, no un lugar. Y yo bendigo a Dios porque tuvimos un líder que sabía el lugar y aquí hemos permanecido. Otros se han ido a otros lugares, pero nosotros estamos en el lugar. Y la hermana Hicks dijo, el lugar tiene conexiones a la eternidad pasada. Es importante que permanezcas en el lugar donde Dios te ha plantado, porque su gobierno está donde fue puesto y no lo vas a encontrar en otro lugar donde Dios te puso, en el lugar que Él escogió para poner su nombre para ti. Así que yo tengo mucha gratitud. Le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Por dónde quieres que vaya? Y entonces entendí. Pero después el enemigo viene y llega con su voz. Y dijo, ¿realmente crees que esa es la voz de Dios? Y uno tiene que levantar la voz y decirle, sí, sé, porque conozco su voz. Pero nadie lo va a querer. Y esas voces atacan. Buscando notas y buscando lo que el Señor quería. Y esa frase fue repetida por el hermano Tanzer una y otra vez. Y lo que el Señor me dijo que yo predicara es hacer nuestra lección certera. Y es increíble y te maravillas cómo Dios hace las cosas. Pero lo repitió una y otra vez el Señor. Después esta mañana el hermano Juárez habló de voces y trompetas. Entonces supe exactamente y agradezco a Dios que haya confirmado lo que Él tenía para esta noche. Quiero que empecemos. Vamos a primera de Pedro, segunda de Pedro. Y quiero ver qué horas son. Gracias, Señor. Segunda de Pedro. A comforter. Y él dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Y el Consolador y el Espíritu vino para recordarnos las cosas que ya había hablado. El Señor mandó su Espíritu para hacerles recordar de las cosas que ya había hablado con ellos. Pero el Espíritu vino a recordarles lo que Él ya había enseñado. Así que el Señor, quiero decirte, en esta noche, en un vaso pobre, les va a recordar lo que han oído y en dónde estamos. En segunda de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, así que hermanos, ¿tú quieres llegar a un lugar donde nunca caigas? Donde tu elección sea tan firme que no seas tirado, no vas a caer, dice jamás. Vivimos en un mundo donde estamos cayendo constantemente y el enemigo llega y, como el hermano Juárez decía esta mañana, las voces te rodean y te dicen no vas a llegar, no hay esperanza. Pero yo agradezco a Dios que tenemos un mensaje donde no tenemos que caminar ciegamente. Yo he estado en todo tipo de seminarios, seminarios de ventas, seminarios de inversión, todo tipo de seminarios. Y escuchas una o dos, pero son cosas en general. Y lo demás es simplemente algo vacío. Te dan cosas generales. Pero yo bendigo a Dios que la reverenda Hicks nos dejó mensajes con instrucciones exactas de cómo hacerlo. No únicamente algo hueco o de relleno, sino de cómo ser vencedores. Y yo bendigo a Dios por esto. Si no tuviera esto, yo estaría muerto, porque nada tendría sentido. Pero cuando ustedes entienden y tus ojos se iluminan y te enderezas y tienes esperanza. Hace algún tiempo, en esta iglesia predicaba del río de vida que fluye debajo del trono de Dios. Y de un lado, en medio tenemos vida eterna. En el centro. Y a los lados, vida eterna. Vida de resurrección en este otro lado. Lo que estamos viendo son sendas y el camino en medio, el camino de la vida. Esto es tan profundo. Quizás tiene que ver con esa lección que aparentemente es sencilla de los pasos internos, pasos externos, pero tiene que ver con el Señor descendiendo a la muerte, a la muerte, infierno, a los abismos, a la muerte, al infierno. Y en medio de todo esto, en medio de todo este odio y esta rebelión, el camino llevando a un río de vida. Me estoy adelantando, simplemente quiero platicar de esto. Pero eso tiene que ver con la santa montaña del Señor, Monte Sión. Tiene que ver con este seno eterno del cual salimos, del cual queremos regresar, que nos está llamando. Sión nos está llamando. Como mi hermano decía esta mañana, estamos, y la esposa dice, y el Espíritu dice, ven, ven. No estamos ahí, pero la esposa ya está diciendo, ven, 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 Señor, ven. La esposa está llamando, ven. No te detengas. ¿Cómo podemos hacer que esta lección sea certera? El hermano Townsend puso una imagen con donde puso el primer escalón Salvador, después esposo, después lo conocemos como el hermano mayor, después como sacerdote Melquisedec. Mientras tanto somos creyentes, esposa, hijos manifestados de Dios, o los 144,000, y después nos volvemos los siervos, fieles siervos, o la hermana diría, soldados parados cantando. Así que rápidamente vayamos al libro de Hechos, capítulo 1. Que el Señor nos ayude.
why he's going to help us? ¿Sabes por qué nos va a ayudar? It has nothing to do with us. Porque no tiene nada. To do all with him. Todo tiene que ser Thank you, Jesus. por Él y para Él. Now I'm going to ask you to read verses 13 through 15. Versículos 13 al versículo 15. 15. Are you there? Están allí. Let's go. Are you there? Están ahí, hermanos. Okay, let's go. Juntos. And when they were Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simeón, Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. So they were in the upper room, Así que estaban en el aposento alto. ¿Y cuántos estaban allí? 120. Como Why was it 120. say exactly the number? ¿Por qué dice exactamente el número? It says 120. 120. And listen to this. Look at this. At this. They're up there. Estaban ahí. How are they up there? ¿Y cómo estaban en este lugar? One accord. En un acorde. Unánimes, juntos. Ehad. Ejad. It really reads, and help me, Brother Swerling and Brother, Ayúdame, hermano Swirling y hermano Tom, really says porque en hebreo, one heart. en un corazón se lee. You can be one with someone in your Tú puedes ser theory. uno con alguien en teoría, You're not one in heart, pero si no eres uno en corazón, in en the deseo, desire to have en el mismo deseo de tener la misma cosa, de estar en el mismo lugar, de adorar a Dios con todo tu corazón, nunca vas a ser uno. divisions will always Y las divisiones siempre van a llegar, unity of the mind. porque únicamente es unidad de la mente. Pero cuando eres un corazón, en nada te puedes separar. And they're there with one heart, in one heart. En un corazón siendo uno. Let's see what else. ¿Qué más? Oh, it is. And it says, with one accord, in what? En un In acorde, prayer, en oración y súplica. in prayer, that means to continually be praying. En otras palabras, continuamente, To never incesantemente, continue praying without orando, stop, sin without cesar, reason. sin tiempo. It means constantly. It means to Constantemente significa persistentemente. persist in supplications. En The súplica, word is halal. la palabra es palal. Y la palabra palal significa abrir. To be lost in prayer. Significa perderte en It oración. means to reflect. Significa reflejar. It means to bond the soul Significa with God. unir el alma a Dios. It means to serve in prayer. Significa servir en oración. So you think that you can be one. Uno piensa que uno puede ser You need uno the Holy Ghost through prayer in one heart siendo uno solo. No. to unite you. Necesitas el poder del Espíritu Santo en unidad para volverte uno con alguien más. In singing or Y es a través de la oración. ¿Sabes? La oración y la alabanza es you're singing, cuando tú estás alabando, estás orando. you're praying. Y cuando tú estás orando, estás cantando. And we're going to see this. Y lo vas a ver. It's important to note here. Pero quiero que notes esto porque es importante que estos 120 estaban unánimes juntos con el mismo corazón, orando, cantando, buscando a Dios. Unity Y esa unidad brought down trajo the Holy Ghost fire. el fuego del Espíritu Santo, la nube de fuego que tocó a todos, Speaking in tongues que empezaron a hablar en lenguas y la gente fue salva touched everybody. y la gente tocó a todos. El Espíritu tocó a todos. ¿Por qué? Porque eran uno. Esos 120 se volvieron uno. And we'll see what they were really doing. Y vamos a ver lo que realmente estaban haciendo. To 2 Corinthians, not Corinthians, but Chronicles. Vayamos a Segunda de Crónicas. Chronicles, chapter 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Now, it's important to see this. Es importante que veamos esto. 120, Que 120, oh, let me put it to you this way. o pongámoslo de esta manera. Aquí estaba el templo, Not the tabernacle. no el tabernáculo, How many el tables templo. were there? ¿Cuántas mesas había? 10 tables.
10 mesas. How many breads were per table? ¿Cuántos panes en cada mesa? 12. Así que 120 había 120 pedazos de pan en las mesas. bread, and I said breath. Dije pan y dije aliento. 120 breaths of life 120 alientos de vida haciendo algo, and supplication. orando en súplica. But let's see more. Pero vamos a ver más. 2 Corinthians. Segunda de Corintios capítulo 5. We're going to start reading. Well, let me start in verse 1, and I'm going to read Voy a empezar en el versículo 1, talking about this. porque voy a hablar de esto. Versículo 1. Thus, all the works Y acabada Solomon made for que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, Solomon brought in metió Salomón en ella las David cosas que David su padre había dedicado y puso the silver la plata y el oro y todos los vasos he among en los tesoros de la casa de Dios. So we're talking about Estamos hablando el templo, and the whole tabernacle. y el tabernáculo fue puesto dentro del templo. The two arks were there. Las dos arcas estaban allí To verse 10. y vayamos al versículo 10 y aquí está. Well, let me start Y quiero empezar in verse 7. el versículo 7. And the priest Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, to the oracle en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. for the cherubim Pues los querubines extendían las alas over the sobre el asiento del arca y cubrían los querubines por encima, así el arca, thereof above. como con sus barras. Not the ark Esto tabernacle. no era el arca en el tabernáculo. Cherubs Esos dos querubines se extendían de lado a lado dentro del templo. the staves of the ark, and that the ones of the staves were seen from the ark before the oracle. Y se podía ver debajo del oratorio, mas no se veían desde afuera. Versículo 10. Nothing En el arca no había sino las dos tablas que Moisés había puesto put there en Horeb, in Horeb con las cuales was in this ark que había en esta arca that were never broken. estas dos tablas que no fueron rotas, mientras la otra arca en el tabernáculo Broken tables fueron puestas las tablas, la ley rota, el maná y la vara. Pero esta otra arca únicamente tenía la ley, la Torá, que no fue rota. Estamos hablando esta arca del Padre, esta arca representando el templo del Padre. to verse 11. Pero vayamos y saltémonos al versículo 11. And I'm going to ask you to read it. Y voy a pedirles que les lean, por favor, del 11 al 15, Read it to verse 14. hasta el 14. And it came Como to los pass sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus veces, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompeta y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo, porque es bueno, porque para siempre su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Emushai. Así que tenemos 20 priests, 120 sacerdotes con trompetas, and we have Levites, the y singers, teníamos levitas, los cantores, and they're all singing and playing y todos tocaban, cantaban, ¿con qué? one voice. Con una voz, One voice. una voz. What we were doing here Lo que today, estábamos haciendo hoy, mientras alabábamos a Dios. voice here, one voice there, Sí, éramos voces,
pero subió como una voz de alabanza, de acción de gracias a Dios, y llenó su casa. La llenó a tal grado que la nube descendió, como en Hechos. El fuego del Espíritu Santo descendió en ese templo y llenó su casa, de tal manera que la gente no podía ministrar porque el poder era tan fuerte con una voz. Y la gloria Kabod llenó la casa. Quiero decirte, cuando tú dejas que el Señor toque tu boca y lo alabas con tu trompeta, ¿sabes qué va a pasar cuando alabes? La nube de gloria va a descender sobre ti y te va a sacudir. Y la gloria Kabod va a descender y va a llenar tu boca, va a llenar tu corazón y va a salir con fuerza como una voz. Aleluya. ¿Me pueden dar la imagen que tiene al sacerdote de un lado y a los cantores en la otra? Gracias. Hay un balance, hay unas balanzas. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos 120 sacerdotes. 120 sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tocando las trompetas. ¿Y qué estaban haciendo los cantores, los levitas? Cantaban y tocaban las arpas. Y es importante. Y vas a entender por qué. Los sacerdotes y los levitas se hicieron uno en unidad. El hermano Surling estaba preguntando, yo me pregunto si estaremos cantando esta canción de unidad. Hermano, es exactamente lo que vamos a estar haciendo dentro de la montaña. Una voz. Los 144,000 solo tienen una voz. Y oí una voz, dice la palabra. Y oí una voz. Así que tenemos 120 de este lado con trompetas. Esta palabra trompetas, hatzar en hebreo, significa ser rodeado con una estocada. Significa ser separado. Significa soplar un instrumento. Significa soplar un sonido, una trompeta. Y también significa testificar. La hermana Hicks nos enseñó, el día va a venir en el cual vas a tener que pararte y testificar. Solíamos cantar, alguien testifique. Y esta es parte de esta muralla de sonido o de protección que a veces olvidamos. Creo que la pusiste en el principio donde estaba la montaña. Puedes poner la imagen. Creo que de las primeras imágenes que pusiste. Gracias. Aprendimos que tenemos que ascender por enfrente de la montaña. Y en lo que ascendemos, tenemos muchas elecciones que hacer. Al principio el Señor nos salvó de la penalidad del pecado. Y eso nos dio gratitud. Tuvimos que hacer una elección, aceptar. Y nos ha estado ayudando con el poder en contra del poder del pecado. Y vemos que hacemos cosas que no queremos hacer y caemos una y otra vez y nos paramos y el Señor nos perdona. Pero tenemos que seguir subiendo. Y ahora quiere liberarnos de la presencia of sin, where you no del pecado, donde ya no la toleras. Esta mañana mi hermano decía, cuando tú llegas al punto donde estoy cansado, yo no lo quiero en mi vida, y te lo entrego, Señor. Estoy enfermo de esta maldad, de este pecado.
No la quiero, te la entrego. And she said, Ella dijo, hallelujah. You really have to get Sick of sinning. realmente tienes que llegar a cansarte y decir, no lo quiero. Doing it. Porque de otra manera Sick of it. sigues gozándote con ciertas cosas Way you're going to do it. que no deben de ser. Y la única manera, la hermana dijo, que lo vas a lograr es, en realidad, mi hermano, aunque no lo creas, es alabarlo. And you're going to have to stand up Pero vas a tener que pararte y vas a tener que aprender a tocar tu trompeta. with the trumpet. Tiene que ver con la trompeta. You're going to have to start testing. Y vas a tener que testificar. As you come down, and Y remember Brother Hicks said, acuérdate que it's easier to go up. es más fácil ascender que descender. Climbing a mountain. Porque si estoy ascendiendo, me caigo, caigo para enfrente y tal vez en mis rodillas. Pero si estoy bajándome y me caigo, no hay nada que me detenga. En la subida me detiene la montaña, pero al bajar, Here we need to learn. este lado tiene que, esto habla del dolor. Y atrás de la montaña significa dar gracias y descansar en medio del dolor. Y aquí cantamos. Said, you know what kind of songs the Lord takes delight here? ¿Y sabes qué tipo de canto All hail the Lamb. el Señor se glorifica? Cuando cantas del Cordero, My battle cry. oh Cordero de Dios. He reigns victorious. Tú reinas con victoria por siempre y siempre. I think it was Brother Rocky Calvert. Creo que estábamos hablando con el hermano Calvert, estaba hablando con él el día de hoy. We live in time because when we're Vivimos en el tiempo porque cuando estamos en el frente o atrás de la montaña, estamos sujetos a tiempo, a la división, a la separación. in the middle of the mountain, Pero solo there is no time. dentro, en medio de la montaña, donde ya no hay tiempo ni hay límites. In time, Pero aquí en el tiempo we're subject to that. somos sujetos a esto. But any time, in any moment, that Cada momento, cada tiempo que tú deseas, you can connect to eternity. te puedes conectar a la eternidad. And you can say, Lord, Y puedes decirle, Señor, te bendigo, porque tú reinas victoriosamente. Y tú podrás decir, bueno, es que no ha pasado en todo. En tiempo, tal vez no. the Father is eternal. Pero quiero decirte, el Padre es eterno y todo es presente en para el Padre. Y yo puedo decir con certera que ya es. Y eso significa profetizar. De un lado, Priest, we have the trumpet, but with the en el lado de los profetas tenemos las trompetas, pero en el lado de los cantores tenemos a los profetas profetizando. over this page, Y tú puedes decir, Señor, tú ya reinaste, tú reinas y eres el dueño sobre este cuerpo del pecado, de este cuerpo enfermo, de esta situación. No me importa, tú ya ganaste. Tú ya ganaste y tomaste la victoria y te alabo y te bendigo. what is faith? ¿Qué es fe? La demostración de las cosas que no puedes ver, pero las cosas que ya existen. Las cosas, porque por fe puedes ver la nueva ciudad y puedes decir, por fe ya me veo ahí y puedo alabar porque tengo una mansión preparada en la nueva ciudad. And when you connect to eternity, Y cuando tú te conectas a la eternidad, vas más allá del tiempo y espacio, porque te enlazas a lo alto, cannot bother you anymore. y las cosas ya no te molestan porque puedes descansar, porque ya lo hiciste. This word singing Esta palabra cantar, means, the word is shir, of course. la palabra shir, It means en hebreo, controlling ministeriously, y significa to sing verses. significa cantar versos. It means Significa también to sing him with the sound of a harp. cantarlos con el tono de un arpa. Significa It means a singing woman. una mujer cantando. The 144,000 Los 144,000 van a tener un cántico shir que nadie sabe. you're going to learn it up there. ¿Y tú crees que lo vas a aprender cuando llegues allá? No, lo aprendes aquí abajo, They're going to start right here. en el lado del dolor. Reverend Hicks said, you know, there are all kinds of prophets. La hermana Hicks decía, había diferentes tipos de profetas en la palabra de Dios They are categorized under y categorizados básicamente en dos tipos. spirit prophets. Los profetas de la palabra y los profetas del Espíritu. Pero en realidad hay todo tipo de profetas. Uno de ellos
son los profetas que cantaban profetizando. Me acuerdo que la hermana me pidió que la llevara a un lugar en México. Yo tal vez tenía alrededor de 7 años, pero me pidió que la manejara. I took the car. Así que tomé el carro. Yo le dije, ¿le podría poner algo de música? Se me quedó mirando, ¿qué tipo de música? Y tenía un cassette con himnos. No estaba contenta, pero dice, ándale, pues ponlo. Pero se puso a cantar, se puso contenta y me dijo algo que no sabía. Hay diferentes tipos de cantos. Hay cantos que la gente crea y son hermosos, son buenos y lo usan para alabar a Dios, pero no tienen mucho poder. ¿Sabes qué son los cantos que llevan poder? Aquellos que cantan la palabra de Dios. Cuando tú cantas la palabra de Dios, el poder viene, porque es la palabra de Dios. Y cuando tú cantas la palabra, tiene poder y Dios la escucha y tiene el poder de cambiar tu vida y te toca como nada puede cambiar tu vida. Desde entonces yo siempre estoy viendo dónde está en la palabra. Si acaso es y si no, busco algo que sea con la palabra. Así que de este lado tenemos los cantores, de este otro lado los profetas y los sacerdotes. En Lucas dice que cuando Él regrese, Él va a regresar con la gloria de su Padre, su propia gloria y la gloria de los ángeles. ¿Y en qué va a venir? En unas nubes. ¿Qué tipo de nubes? Nubes de gloria del Espíritu Santo. ¿Y crees que nos vamos a ir simplemente mirando, como diciendo, ahí viene? ¿Sabes que ya llegó? Vámonos. No. La hermandad va a estar tocando sus trompetas y cantando. Va a haber voces, va a haber trompetas alabando, diciéndole gracias, gracias, ya estás aquí, gracias. Y eso va a traer la gloria de Dios. La nube va a venir y nos va a llevar de aquí. Si no hacemos esto, no va a venir por ti. Ni siquiera vas a oír tu nombre cuando Él lo llame. Si ustedes me permiten, mi hermano usó esta mañana a un cierto tipo, grupo de gente. ¿Me pueden ayudar ustedes mismos? Hermano Samson, también usted, Bonnie, hermano Magnus. Hermano Héctor. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar algo. Hermano Magnus, vamos a hacer lo mismo. Así que, Bonnie, ponte en medio. Si no hay micrófonos, está bien. Vamos a hacer lo mismo, que la misma demostración con las voces. No vas a lograrlo. ¿Sabes? No tienes lo que se requiere. Jesús, yo te alabo, te bendigo, Señor. Eres santo, eres recto, eres la cabeza sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo detienes esas voces? Tocas tu trompeta y vas a decir, el Señor es mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi salvación. El Señor está conmigo. Y las voces dirán lo que quieras, pero nuestra voz es una trompeta cada vez más fuerte. Gracias, Señor, por tu sangre. El Señor es mi escudo y mi fortaleza. Jesús, todo lo puedo.
Ahora, sigue el ataque. Está enfrente de la montaña, cuando ya tiene una trompeta. Pero ya va a ir al otro lado de la montaña. Es un levita, es un cantante, un cantor. Es un soldado cantante parado en medio del dolor. Nada sirve. Nadie te quiere. No puedes hacerlo. Nadie se da cuenta de lo que haces. Nadie tiene gratitud por tu vida. Jesús, te amo. Porque fue escrito así. Porque sé que me amas. Eres santo, eres justo, te confío en ti. Tú tienes el plan y el plan maestro en mi vida. Y así ha sido escrito. Ayúdame. De este lado hay otro tipo de voz. Porque el enemigo está diciendo, el dolor va a ser eterno. Va a ser un dolor que no aguantes. Mira lo que va a pasar a tus hijos. Pero y cuando el enemigo dijo, ve lo que voy a hacer con tus hijos, ella contestó, sí, pero son tuyos. Eres cabeza de mis hijos. Eres cabeza aún del enemigo. Y te doy gracias, te bendigo. Emoshaya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Enfrente de la montaña tocabas tu trompeta en contra del enemigo. Pero el lado atrás de la montaña lo reconoces y lo alabas y lo bendices y las voces se van. Hace años había un pastor de México y el enemigo le estaba dando lata, un espíritu, un diablo, y no podían hacer nada para ayudarla. Así que la hermana Graciela, la hermana Hicks, la mandaron aquí y se quedó en la casa misionera. El hermano McClellan estaba viajando y me dijo, ve y ayúdala. Fui y me platicó lo que estaba pasando. Y normalmente en la noche este espíritu venía y le hablaba y la volvía loca, atacándole. No podía comer, no podía hacer nada del ataque tan fuerte. Y dijo, han orado por mí y nada ha pasado. Pero el Señor habló. Había un canto que cantábamos en ese tiempo. Estamos parados en Tierra Santa. Y yo le dije, déjame decirte, tú empiezas a dar las gracias a Dios y empieza a cantar que el lugar donde estás parada es un lugar santo, porque esta es parte de la tierra que el Señor preparó, porque ha sido dedicada para Él. Esta tierra es para Él, donde ha sido edificada esta casa. Y empieza a cantarle al Señor este canto. Y cuando ella empezó a cantar, estoy parada en Tierra Santa, el enemigo se fue, porque no aguantan los cantos de alabanza, las alabanzas y la gratitud al Señor. Cuando el Espíritu Santo canta a través de ti, santifica tu tierra, santifica tu cuerpo, santifica tu espíritu, santifica tu alma y tu voluntad. Y lo que tú pensabas que no podías hacer, al sentir el poder de Dios y sentir el poder de Dios que te libera. Gracias, Señor. Hay mucha gente que toca de teoría. Eso no tiene poder. Pero tienes que tocar de experiencia, de tu corazón. Está el hermano Mike Wilson. O el hermano Manuel. Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías tocar la trompeta con bajito? No, realmente. Algo, tocar bajito. ¿Puedes tocar bajita la trompeta? ¿Sabes? Tienes que poner todo tu aliento y todas tus fuerzas. Y cuando tú testificas en contra del enemigo, no es con poco aliento. No, tienes que hacerlo con todo tu poder. Y cuando testificas, y no solo de pan vivirá el hombre, es con todo el poder que Dios te ha dado, con todo el aliento. El reino de los cielos se hace violento y los valientes lo arrebatan. Y vas a tener que pararte y testificar la verdad. Aún en contra de ti mismo, testifica la verdad.
Oh, you're never going to overcome. El enemigo dice, nunca vas a vencer. Mentiroso. Si fuera por mí, no, tienes razón. Pero esto no depende de mí. Depende de aquel que empezó la obra en mí. Él es mi dueño. Él es mi cabeza. And there are all kinds of voices coming. Y hay todo tipo de voces que vienen en contra de ti. Pero tú te levantas con tu trompeta, como un sacerdote tocando tu trompeta. Jesús me ha salvado. Jesús es mi cabeza. Él es mi escudo. Él es mi fortaleza. He said that he will never forsake me. Dijiste que nunca me ibas a abandonar. Then you start singing. Y después cantas alabanzas y le dices gracias por este dolor, gracias por este tiempo, porque te conozco ahora de una manera íntima. Qué precioso eres para mí y puedes descansar en Él. Y cuando tú haces esto, entonces estás calificado para entrar dentro de la montaña, donde todo es uno. Un sonido, una voz. Uno. No hay tiempo, no hay límites, solo Él, una voz. Y aprendimos que había una voz para ser oída. ¿Oída por quién? Por el Padre. Porque al entrar en medio de la montaña, con el Hijo de Dios, con su voz de trueno, su voz de trueno de intercesión, y la esposa con su voz de trueno de alabanza, y se hace un sonido, una voz que el Padre escucha. Y cuando el Padre escucha una voz que sale de un corazón, The Father brings his kavod glory of his head. el Padre desciende con su gloria cabot, con su gobierno, y te rodea de tal manera que nada te toca. Las trompetas y los cantos se vuelven uno, un solo sonido, una voz. Why it says the voice of God is like the voice of many waters. ¿Te has preguntado por qué alguna vez dice la palabra que su voz es como el sonido de las muchas aguas? A esto me refiero, que este Cristo dentro de cada uno de nosotros, esta voz se vuelve un sonido de muchas aguas, como un sueno de trueno. Si alguna vez has estado en el estado de Búfalo, en las cataratas del Niágara, tú puedes gritar con toda tu fuerza y no escuchas tu propia voz. Cuando tú tienes una voz, después el Hijo de Dios viene y se une a tu voz. Las voces del enemigo se van, porque ya no las escuchas, porque no tienen poder, desaparecen. Se vuelven tan pequeñas que no valen nada, porque esta una sola voz tiene la gloria cabot, con vida eterna. Sí, hermano Swerlin, una voz que va a alabar a Dios en unidad, y el Padre la va a oír, la va a escuchar. Y dije, esto no pasa cuando llegues allá, es aquí donde aprendes a tener esta unidad. El único lugar donde tu escogimiento va a ser asegurado es dentro de la montaña, cuando te vuelves uno. Y tú dirás, yo vengo de una iglesia pequeña donde no hay mucha gente. Te voy a decir algo, donde están 2 o 3 reunidos, está el Padre. La hermandad eterna se va a unir contigo. ¿Cómo crees que la hermana empezó a caminar al principio? No nos tenía a todos nosotros sola. Así que no me digas que no lo puedes lograr. Pero ahora nos tenemos el uno al otro y podemos volvernos uno con la pequeña voz de Cristo en nosotros, y se vuelve un trueno de alabanza y de gratitud. Una trompeta que tiene profetas y sacerdotes alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Así tu escogimiento se vuelve sólido. Sólido en esta calle de hielo del Padre. Como don, hemos experimentado cosas así, pero quiero decirte, las cosas están poniendo cada vez más caliente. No necesitamos el uno al otro más que nunca.
Algunos quieren entrar a esta montaña. Otros no lo quieren entrar en la unidad. Pero está bien. Esperaremos. Porque sabemos que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, toda rodilla se va a doblar. Y todos vamos a volver a ser uno. Y todos se van a unir al coro. Y todos van a tocar sus trompetas. Y todos van a alabar y cantar. Y van a tocar sus arpas. Y podemos esperar hasta que se unan. Y va a ser un coro de gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a unas escrituras. Los profetas son las profecías. La palabra en hebreo es Navá. Así que Naví significa un vidente. Profecía significa hablar o cantar bajo la inspiración divina. Significa cantar en predicción o en simplicidad. Significa profetizar. Significa volverse uno profeta. Y uno dirá, ¿cómo me puedo hacer un profeta? Empieza a cantar y testificar la verdad. Sí, estoy lleno de pecado, pero el Señor no ha terminado conmigo. Sí, no tengo la habilidad de hacerlo, pero conozco quien empezó la obra en mí. Y Él prometió que Él va a terminar lo que Él empezó. Y yo puedo confiar que Él lo va a hacer. Sí, es muy fuerte para mí, pero sé quién está conmigo. Y empiezas a profetizar. Empiezas a ser un profeta bajo tus propias palabras. Y le cantas al Señor en la profecía. Gracias, Jesús, por la sangre. Porque me has hecho más blanco que la nieve. Esa sangre me ha hecho uno. Mateo 21. Mateo 21. Si esto no te da esperanza, eres un caso perdido por ahora. Versículos 15 y 16, unánimes. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, si nunca leíste, de la boca y de los niños y de los que amaban, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Quieres una alabanza perfecta? Vuélvete un pequeño en medio del templo. Estaban dentro del templo y estaban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor. Y se enojaron, pero Jesús les contestó y les dijo, ¿no oíste que de la boca de los chiquitos y los que maman perfeccionaste la alabanza? Sabes, dentro de la montaña no hay dolor, no hay placer, es uno. Y es gratitud. Isaías 65. Espero que te ayude esto. Isaías 65. El dolor de la vida te rodea constantemente, eso es cierto, y te empuja hacia abajo, pero tú tienes la solución. Tienes una trompeta en tu boca y tienes una boca para cantarle a Dios. De 17 al 19.
Please go ahead. Porque aquí yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglo en las cosas que yo crío, porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo. Y está diciendo que Él va a hacer de la nueva Jerusalén un lugar de alegría. No vas a oír la voz de dolor, porque la voz de alegría y de gozo va a ser tan fuerte. Va a salir esta voz y va a ser una barrera. Podrías poner la otra imagen donde hay círculos y la cruz está en medio. Gracias. Nos enseñó, esta es una barrera de sonido que siempre podemos tener. Cuando llega el enemigo, cuando los soldados pelean, rodean aquello que van a defender. ¿Sabes qué tú quieres defender? Tu primer amor, tu relación con el Señor, que está en medio de ti. Y mientras el enemigo trata de destruir esta relación, mientras tú alabes con la hermandad, ya sea el Señor y tú o alguien más, esta barrera de sonido es una defensa que nada ni nadie puede tocar. No pueden tocarte, no pueden tocar tu primer amor, tu deseo por Él. Porque este sonido, esta barrera es impenetrable. Y tú podrás decir, bueno, yo no tengo a la hermandad porque tengo que estar trabajando todo el día. No, mi hermano, tú tienes a Jesús, tienes al Padre, tienes al Espíritu Santo. Y al alabarlo, la barrera se empieza a formar cuando tú alabas y el enemigo no te puede tocar por dentro. Nada te puede mover. There's a defense of praises and trumpets. Hay una defensa que te rodea con trompetas y alabanzas. Pero ¿qué va a pasar aquí o qué va a pasar allá? No me importa, el Señor tiene el control. Todo ha sido planeado. Todo está debajo de su gobierno. Y yo dependo de Él y confío en Él. Y lo voy a alabar. Y nada te puede tocar. Nada te puede tocar. Porque tú estás con Él levantando alabanzas. Aleluya. Salmo capítulo 8. Primero vamos a Salmo 100. Salmo 100. Simplemente te estoy recordando lo que ya oíste. Están allí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fuiste hecho con esta tierra. Tienes la obligación de hacer un canto alegre y al entrar en su templo, a su presencia, y quieres estar dentro de la montaña, ¿sabes? Vas a tener que cambiar y vas a tener que entrar con alabanza, con acción de gracias, reconociendo que Él te hizo y que hay una razón y un propósito por el cual te creó. Que no te hizo para destruirte, te hizo para regresar a casa y tener las alabanzas iniciales de que el hermano Townsend mencionaba en Proverbios. Cuando tú te regocijas con todo tu corazón en Dios.
prophet Haggai, Y vamos al profeta Ageo, capítulo 2. Thank you, Jesus. I'm going to read verses 2 and 3. Voy a yo leer versículos 2 y 3. Haggai chapter 2, 2 and 3. 2 y 3. Speak now to Habla ahora Zerubbabel, a Zorobabel, son of, Shealtiel, governor hijo de Saltiel, of Judah, and unto Jeshua, the son of habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, and to the y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cuando Dios les dio el templo, la gloria de Dios era tan fuerte, tan poderosa, que nadie podía ministrar dentro de ella. Pero cuando pecaron, Dios los mandó cautivos a Babilonia y permitió que el templo fuera destruido. but the glory was never the same. Regresaron, pero no era lo mismo. Versículo 9. Are you there? Están ahí. Let's go. The glory He said, do you think Y dijo: ¿Tú piensas que la gloria que tuviste en los lomos de Dios, no tienes la misma gloria que que tuviste en los lomos de Dios? Pero cuando tú estás con el Señor, ni siquiera va a ser comparable. the glory is going to be so much greater? Porque la gloria va a ser mucho más alta cuando llegues a la nueva ciudad. Thundering voice Los truenos, las voces, las muchas aguas de alabanza van a ser tan tremendas. just as that sound barrier is going to affect Esa barrera de sonido va a afectar a toda la creación con alabanzas. from the throne, from inside ¿No te acuerdas que dice la palabra que del trono salían qué? voices, Voces. many waters, praise Voces, sonido como de muchas aguas alabando a Dios. Y las 4 bestias fueron influenciadas por estas voces que empezaron a gritar: Santo, 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 y afectaron a los 24 ancianos. Y de estas voces también afectaron a toda la creación, pero todo empezó dentro del trono, inside of the mountain. dentro de la montaña, He's inviting you to come. donde te está invitando a entrar y alabarlo. I need to finish Quiero terminar. to talk about. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. You can read later in Psalm 8, where it says, who's going to Puedes leer en el Salmo capítulo 8, en el 24 también: ¿Quién habitará en el monte santo? Y regresemos a segunda de Pedro. Puedes leer: ¿Quién habitará en tu monte santo? Thank you, Lord. 2 Peter, Segunda de Pedro, chapter 1, where we were. capítulo 1. I'm going to ask you again to read it. We're going to read verses 10 and 12 to 10 to 12, Del 10 al 12 from 17 to 21. y después del 17 al 21. Let's go. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 17. Porque el que había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando tal vez fue a él enviado a la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual me he agradado. Y vosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Continue to the end of the chapter. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos
como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesitas hacer? Necesitas hacer que el Espíritu de Dios empiece a hablar la verdad en ti, que vino de los lomos, que vino desde antes, y de decirle al Señor, te doy gracias, porque la profecía se va hacia adelante y atrás. Recuerdo cuando te entregué mi corazón, pero Padre, te sigo dando mi corazón hoy, porque el día va a llegar cuando yo totalmente voy a ser tuyo y tú vas a ser totalmente mío. Vas a entrar al reino. ¿Sabes qué hay dentro de esa montaña antes de llegar al Padre? Las pequeñas montañas. ¿Y sabes qué son las pequeñas montañas? Esas pequeñas montañas son la frontera entre la creación y la eternidad. El sumo sacerdote tenía este gorro sacerdotal. Es la misma palabra, donde el sacerdote era la parte más alta del sacerdote antes que el Padre lo tocara, en otras palabras, y esto le fue dado a José, las pequeñas montañas. ¿Y sabes qué son esas pequeñas montañas? Pequeñas montañas de alabanza, de danza, de gratitud. ¿Quieres llegar al Padre? Vas a tener que aprender a danzar, vas a tener que aprender a alabarlo, sin importar dónde estés, no importa la estación, no importa dónde estés. Vas a alabar, vas a bendecir su nombre, vas a cantar con alabanzas, con profecía. ¿Quieres que tu elección sea certera? Empieza a tomar las elecciones correctas y alábala. Me da 5 minutos más. Y regresemos a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Gracias, Señor. ¿Alguien puede decir gracias, Señor? Sabemos y leímos que había 120 sacerdotes con trompetas y también los levitas, los cantores. Y había 3 líderes que la palabra menciona. Y esos 3 líderes, en el versículo 12, Asaf, los de Emán y los de Tun, Gedetum. Y estos levitas o profetas, en la estatura, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, pero es el mismo cuadro. Donde estaba el candelero, tienes profetas. El altar de oro, tienes a los sacerdotes. Y en la mesa de los panes de la proposición, tienes a los reyes. Por esto, aquellos que estén en la nueva tierra van a ser reyes y sacerdotes. Si me puedes poner ese cuadro, el otro cuadro, con el asiento de misericordia. Tenemos amor, luz y vida. El enemigo tiene odio en esta. No me digas que caminas con Dios cuando tienes odio en tu corazón en contra de alguien. Te mientes a ti mismo. Tienes tinieblas porque tienes un candelero volteado al revés y tienes muerte. Después te preguntas por qué no hay vida en ti, porque no permites que el aliento de vida te toque. Así que tenemos a Asaf, que significa un vidente. Significa aquel que colecta, que junta. ¿Y sabes qué hace el amor? Junta, reúne, acerca. Y no todos quieren acercarse. Y está bien. El sacerdote puede esperar.
Pero mientras tanto, bring those that want to be inside. trae a aquellos que quieren estar dentro de la montaña. Asaph was one of the Asaf era uno de los cantores de los levitas, profetizando amor, singing love. cantando amor. For God so loved the world, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. not only loved me. No únicamente me amó a mí, pero amó a todo el mundo. Friend Hicks said, you know, I never understood La hermana Hicks decía, yo no entiendo esta escritura. that says that to the, how does it say? Déjame ver cómo dice, espérame. To the holy or to the just, everything is pure. Al- Pure, everything is pure. Para el puro todo es puro. I never understood that. How can it be that everything is ¿Cómo al puro todo es puro? when you're on the front and you're back in the mountain? Cuando tú estás enfrente o atrás de la montaña, te vuelves un juez y juzgas. Bueno o malo, esto es bien, está mal, esto es bueno, esto es malo. Te vuelves un juez. Pero cuando estás en medio de la montaña, entiendes que en todas las cosas ha habido un plan perfecto y todo es puro, todo es correcto, todo es bueno. Sin importar sea montaña o valle. The king, Después tienes al rey. you know what this word means? Kedutum Gedetum means to loud or exalt something. significa algo fuerte, ruidoso, algo elevado, significa descansar, To put your life pero significa poner tu vida of somebody else. en la vida de alguien más. You think that a king should be the one that dominates and Tú pensarías que el rey toma control y domina. Un verdadero rey da su vida put it in the hands of God y la pone en las manos de Dios and let him be the governor. y deja que él sea el gobernador y el guía. Heman Gemán means faithful. significa fiel. When you have a prophet Cuando tienes un profeta que tiene luz brings light to you, y trae luz a tu vida, helps you do, ¿sabes qué te ayuda a hacer? Te llena con fidelidad o te llena de fe. true light. La verdadera luz siempre revela lo que es correcto. A prophet brings the light. Un profeta trae la luz para mostrarte en dónde estás. Fred Hicks was saying, La hermana Hicks decía, oh, hate. la gente odia muchas cosas. En mi experiencia con el mensaje, hay 3 tipos de odiosos que la gente ha tenido en contra del mensaje. En otras palabras, la primera es la alabanza. Las voces se ofenden de la manera como Dios recibe alabanza. Otros que se ofenden por la palabra y quieren cortar la palabra con cosas que no entienden. Me acuerdo de un hombre, un buen hombre de Dios. No se avergonzaba. Y estábamos volando y este hombre estaba con nosotros. Y antes de despegar, este hombre se paró y él levantó su voz y dijo, vamos a orar todos. Y todo el mundo volteó diciendo, ¿qué es este cuate? Y el hermano empezó a orar y empezó a llamarlos a salvación. No tenía vergüenza. Era un hombre, hermano presbiteriano. Y mi papá le habló del Espíritu Santo porque no creía en el Espíritu Santo. Y le enseñó la palabra de Dios. Y él lo vio y él dijo, yo nunca había visto esto, pero yo no puedo aceptarlo. Y él dijo, ¿por qué no? No lo veo y es claro, pero si yo acepto esto, voy a ser criticado en mi iglesia por recibir el Espíritu Santo. So you rather have Así que hay gente que prefiere la amistad humana que aceptar la palabra. Con cutting the word. Reverend Hicks said, la palabra, la hermana Hicks me dijo, hay gente que corta la palabra. Y una vez dice la palabra de Dios vino a mí y me dijo, tú estás cortando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, dice la hermana, había cosas que yo no entendía del Espíritu Santo. Había muchas cosas que yo no entendía del Cantar de los Cantares, así que yo me saltaba ese libro. Y el Señor la reprendió y le dijo, estás cortando la palabra al no entenderla y al no querer preguntarme. Hay mucha gente que le tiene miedo a la palabra de Dios y prefiere saltarse citas porque hay porciones que no entienden y prefieren saltárselas o negarlas. Hay gente que no acepta. Hay gente que no va a aceptar la palabra en mi iglesia y se van a ir. Hay pastores que tienen miedo de hablar en contra del aborto o la homosexualidad porque no quieren perder gente. Yo prefiero hablar y decir la verdad de lo que dice la palabra de Dios, pero yo voy a decir la verdad. a true prophet, Un profeta verdadero va a traer la luz para enseñarte dónde estás.
Un verdadero profeta te va a traer la luz y te va a llevar a donde está el Señor, en una nueva visión, porque sin una visión el pueblo perece. Estos tres eran profetas cantantes que cantaban al Señor. Y el profeta y los sacerdotes con las trompetas y los levitas con sus cantos, se volvieron una voz en medio del monte. Tenemos el privilegio tan grande de tener una hermandad, en la cual podemos venir en una convención como esta y levantar nuestras voces. Tenemos tanto el privilegio de tener al Señor y al Espíritu y tener la defensa que no va a tocar nuestro amor por el Señor, y callar las pequeñas voces que siempre vengan, sin importar la fuerza con las cuales se levanten. No tienen el poder en contra de las trompetas y las voces para cantar al Señor en alabanza. ¿Quieres cantarles? La pregunta. ¿Quieres levantar tu voz? Que Dios los bendiga. Aleluya. Gracias, hermano Juárez, por este sermón tan hermoso y esta lección. Creo que tocó nuestros corazones. Un acorde. En todos nuestros corazones en un acorde. Los 120 en el aposento alto. ¿Quién quiere ser parte de estos 144,000? Gracias, hermanos levitas, orquesta, tocaron hermosamente. Hermano Wright, ¿puedes venir, por favor? Hermano Tom Orsolenius. Creo que aprendimos que debemos orar sin estación, sin cesar, pero orar también significa cantar todo el día, sin cesar. Así que, banda, vamos a terminar alabando al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacerlo como una oración. Este es mi canto. Este es mi canto. Alabando a mi Salvador todo el día. Este es mi canto. Esta es mi canción. Alabando a mi Salvador todo el día.